les bendiga, hermanos, en este día. Hoy quisiera compartirles el tema de pecados que nos alejan de la gracia de Dios. En Hebreos 12, versículo 15 y 17 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. La gracia de Dios no falla, pero nosotros podemos fallar en cuanto a aprovechar la gracia de Dios para nuestras vidas. La gracia de Dios es un favor inmerecido, la única fuente de la cual fluye la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios. En Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es el favor eterno de Dios y totalmente gratuito, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. El don de la gracia de Dios es tan valioso que es vital para el cristiano nunca perderla. Y sin embargo, la Biblia nos muestra que es posible caer de la gracia de Dios, es posible perder la gracia de Dios. Primero, vamos a ver que es el número 1, dice falta de diligencia espiritual. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien. En la traducción del lenguaje actual dice: no dejen. En la Biblia Dios habla hoy, dice: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. Y en la versión Peshita: y estén alertas para que ninguno entre ustedes sea hallado falta de la gracia de Dios. Mirad bien, dice Hebreos 12:15. Negligencia se define como descuido u omisión de la responsabilidad personal. También podríamos decir que es falta de esfuerzo. La persona negligente no ignora lo que debe hacer, sencillamente no lo hace. No es por falta de conocimiento que el negligente no actúa, sino por pereza. No oramos temprano porque nos acostamos tarde, viendo la televisión o viendo el celular. No apartamos tiempo con la palabra por las mismas razones. No disciplinamos a nuestros hijos por pereza, por negligencia. Ser negligente en las cosas materiales trae malas consecuencias de pobreza y escasez. En Proverbios 19:15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. ¿Cuántas más terribles son las consecuencias de ser negligentes en las cosas espirituales, puesto que traen efectos eternos? En Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Para esta diligencia espiritual se necesita un espíritu ferviente. Cuando el desánimo alcanza al creyente y le sigue el desmayo de espíritu, es porque las demandas del servicio al Señor han cesado de ocupar su pensamiento en el lugar principal. Muchas veces el afán de esta vida ocupa el lugar que le pertenece a Cristo. No solo los pastores deben de llevar adelante la obra de Dios,
sino que cada hermano nacido de nuevo debemos ser hábiles y útiles en la obra de Dios. Segundo, dice raíz de amargura. Hebreos 12:15, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura es una angustia del alma, es sufrir una decepción, es estar desanimados, triste, en desesperación y sentirse sin esperanza por circunstancias que nos afectan y que no podemos cambiar. Nos llenamos de hostilidad e ira reprimida. La amargura es como un veneno que contamina todo hasta que destruye el propósito de Dios en las personas. También acaba los valores de personalidad y al hombre en su totalidad. Proverbios 14:17 dice: el que fácil se enoja hará locuras. Y Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La amargura contamina nuestro corazón y nos hace olvidar toda buena obra de Dios y lo que las personas hayan hecho por nosotros. La raíz de amargura es el semillero fértil del enemigo, el cual toma ventaja para destruirnos. En Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La amargura es una hostilidad establecida que envenena por completo al hombre interior. Alguien hace algo que a nosotros no nos gusta, así que abrigamos malos sentimientos contra él en nuestro corazón. La amargura nos conduce a la ira nos conduce al enojo, a menudo al griterío o a la maledicencia. Es difícil creer que como creyentes actuemos de esa forma, y por esto el apóstol Pablo nos advierte contra ello. La amargura y el enojo, por lo general, es sobre cosas triviales y hacen estragos terribles en los hogares, en las iglesias y en las amistades. Si te han herido, no permitas que este daño te llene de amargura. Toma la decisión de perdonar hoy y disfrutar la vida por medio de Cristo. La amargura en el corazón nos hace tratar a los otros del mismo modo en que Satanás los trata, cuando más bien debemos tratarlos del modo en que Dios nos ha tratado, en su bondad y gracia. Dios nos ha perdonado y nosotros debemos perdonar a otros. Aprender a perdonar y olvidar es uno de los secretos de la vida cristiana feliz. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios, dice, os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Número 3, fornicación. Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario, dice. La fornicación viene del término en griego porneia, designa todas las clases de relaciones sexuales ilícitas, es decir, las que tienen lugar fuera del marco de un matrimonio, válido a los ojos de Dios. Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. En estos días, cuando los pecados sexuales son presentados como diversión en películas y la televisión, la iglesia debe sostenerse decididamente a la pureza del lazo matrimonial. Un consagrado hogar cristiano es lo más parecido al cielo en la tierra y comienza con el matrimonio cristiano. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la ciudad de Corintio había muchísimo libertinaje sexual. Era una sociedad permisiva, con una filosofía similar a la que tiene el mundo en la actualidad. Los corintios tenían dos argumentos para defender su sensualidad. Ellos decían que todas las cosas les eran ilícitas. Eso está en el versículo 12. Esta era una frase popular de Corintio, basada en una opinión falsa de la libertad cristiana. No hemos sido libertados para que podamos entrar en una nueva clase de esclavitud. Dios nos ha dado libertad en Cristo Jesús, que muchos cristianos han convertido esa libertad en libertinaje, viendo por horas el celular, imágenes o videos inmorales, meditando en pecados sexuales cometidos en años pasados en la mente, dando rienda suelta a los ojos, viendo con impureza tanto hombres como mujeres. El otro argumento que tenían los corintios era las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Eso está en el versículo 13 en 1 Corintios 6. Ellos trataban el sexo como un apetito que debía ser satisfecho y no como un don que tenía que ser protegido y utilizado con cuidado. Solo por el hecho de que tengamos ciertos deseos normales dados por Dios en la creación, no significa que debemos ceder ante ellos y satisfacerlos siempre. El sexo fuera del matrimonio es destructivo, mientras que el sexo dentro del matrimonio es hermoso, es bendición de Dios. Dios creó el sexo. En consecuencia, tiene derecho a decirnos cómo utilizarlo. La Biblia es el manual de instrucciones y debemos obedecerla. Si comienzas cada día sometiendo tu cuerpo a Cristo, habrá una gran diferencia en lo que hagas con Él durante el transcurso del mismo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, nos dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que llenarnos de la palabra. Dice que si que comenzamos cada día sometiendo nuestro cuerpo, muchas veces la carne nos va a demandar pues cosas que no le agradan a Dios. Nosotros tenemos que someter nuestra carne. Por eso tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra, porque muchas veces nuestra carne no quiere leer la palabra, no quiere ayunar. Pero si la sometemos y si nos aprendemos la palabra, la palabra va a hacer que los malos pensamientos huyan de nosotros, no tengan cabida en nuestra mente. Número 4 dice ser profano. En Hebreos 12:16 nos dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice: un profano es una persona irreverente hacia las cosas de Dios, o que no le importa lo sagrado, le importa solo satisfacer sus apetitos carnales
Solo piensa en la gratificación instantánea sin importar las consecuencias hacia sus semejantes. No estima las bendiciones, las bendiciones espirituales. Charles Swindoll dice: en un momento de apresuramiento e irreflexión, Esaú no le dio importancia a su primogenitura, con todos sus derechos y bendiciones. Prefirió un tazón de comida. La impulsividad de Esaú lo hizo susceptible a la tentación de la gratificación inmediata. Con esta decisión hecha en fracción de segundos, sació su hambre del momento, a costa de todo su futuro. En la transacción más importante de su vida, salió siendo el perdedor. Una decisión terrible. Las prioridades espirituales no eran nada importantes para Esaú frente a su confort físico. Las cosas intangibles significaban muy poco para Esaú. Por eso, neciamente vio la necesidad del momento, que era llenar su estómago. Grandes consecuencias están conectadas con acciones pequeñas en nuestras vidas. Para terminar, en 1 Corintios 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El creyente no corre la carrera a fin de llegar al cielo. Está en la carrera porque ha sido salvo por medio de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo explicó que cualquiera podría caer de la gracia, aún él mismo podría hacerlo. Explicó esto al utilizar la analogía del atleta que competía por un premio. Pablo entendió que debía continuar estando cerca a Dios con humildad y obediencia. Tener la gracia de Dios es un regalo maravilloso, pero si somos negligentes con ese don y nos alejamos de Dios y de su camino de vida, podríamos caer de ella. Debemos permanecer firmes en la santidad. No debemos olvidar que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Dios les bendiga.